Bienvenidos nuevamente a este curso de Electrodinámica 1, desde el capítulo 3, sección 11, parte 2, polarización de la materia. En el video anterior vimos cómo un átomo responde a un campo eléctrico externo e identificamos que el núcleo y el centro de cargas negativo se separan, generando un dipolo y polarizando la materia. La característica es que el átomo tiene una respuesta lineal con el campo eléctrico externo, cuando el campo eléctrico externo no es extremadamente grande. Y se lo caracteriza a través de una cantidad que se llama la polarizabilidad atómica. Por otro lado, vimos que una molécula, al ser una estructura más completa, compuesta por diferentes átomos, tiene una respuesta más compleja y tiene tres diferentes tipos de respuesta al campo eléctrico externo. Ahora, esta respuesta matemáticamente se puede expresar mediante un tensor, que es el tensor de polarizabilidad molecular, el cual indica, ¿no?, que a diferencia de los átomos, la polarización de las moléculas no está en la dirección del campo eléctrico externo, sino que puede estar en una dirección diferente. Del mismo modo que las moléculas, esta ecuación tiene una relación lineal con el campo, para campos eléctricos que no sean demasiado intensos, ¿no? Considerando que la materia está compuesta por átomos y moléculas, la respuesta microscópica que tiene un sistema, un cuerpo material, ante un campo eléctrico externo es compleja, ya que el cuerpo, ya que los átomos y las moléculas se van a polarizar. Y como vimos, la respuesta puede ser bastante compleja. Sin embargo, cuando nosotros promediamos los efectos microscópicos, llegamos a una ecuación semejante a las ecuaciones de Maxwell, la cual no toma en cuenta el carácter atómico y molecular de la materia, sino que toma en cuenta la materia como un continuo. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico se promedia en un volumen microscópicamente grande, pero macroscópicamente pequeño, y al promediar desaparecen las cualidades atómicas de la materia y se eh, trata al medio como un continuo. En este caso, ¿no?, las ecuaciones macro lucen idénticas, pero estas ecuaciones macroscópicas hay que recordar que estos campos y estas densidades de carga son realmente cantidades promediadas en volúmenes microscópicamente grandes. Ahora, esta densidad de carga, por ejemplo, tiene dos cantidades que están involucradas. La carga libre, que nosotros hemos añadido a la materia, y la carga de polarización, que es propia de la materia. Entonces, los efectos de la polarización de la materia se toman en cuenta en función de cantidades auxiliares. Entonces, por ejemplo, ¿no?, supongamos que nosotros tenemos un cuerpo en presencia de un campo eléctrico externo. Entonces, los átomos y las moléculas se van a polarizar. Y nosotros, para tener la respuesta macroscópica, podemos promediar esa polarización y encontrarnos, ¿cierto?, la cantidad del momento dipolar generado en una unidad de volumen diferencial, donde esta unidad de volumen va a ser naturalmente macroscópicamente infinitesimal, pero microscópicamente grande para no ver el carácter microscópico y atómico de la materia. Esta relación me define un vector que se llama el vector polarización. Entonces, la polarización no es nada más que la cantidad dipolar macroscópica por unidad de volumen que tiene la materia. Si ahora nosotros pensamos que la materia entonces tiene dos tipos de cargas,
las cargas, por ejemplo, libres, es decir, las que hemos añadido nosotros a la materia y no pertenecen a la materia, y las cargas que resultan de la polarización de la materia. Ahora, este de aquí es el potencial de un dipolo, ¿no es cierto? Donde hemos simplemente reemplazado el momento dipolar por el vector polarización por el diferencial de volumen. Si nosotros integramos en partes de esta cantidad recordando que el vector sobre su módulo al cubo se puede escribir como el gradiente de 1 sobre el módulo del vector, ¿sí? Entonces, si nosotros integramos en partes, vamos a poder encontrar estos dos términos. ¿En dónde, no? El potencial eléctrico va a depender de tres cantidades. La carga libre, ¿sí? Depende de estas dos cantidades más que dependen básicamente de la polarización. Pero estas cantidades tienen la misma forma que esta ecuación. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que esta cantidad realmente representa una densidad de carga que es resultado de la polarización y se define así entonces la densidad de carga de polarización, que no es nada más que menos el gradiente de la divergencia del vector polarización. Y por otro lado se define una cantidad de carga superficial en la superficie del cuerpo. Sí, y esta superficie, ¿no es cierto?, del cuerpo, entonces está representada por una densidad de carga de polarización superficial, que numéricamente es igual, ¿no?, a la polarización producto el vector normal externo a la superficie del cuerpo. Entonces, si nosotros conocemos la polarización del cuerpo, básicamente vamos a conocer la densidad de carga de polarización y también la densidad superficial de polarización y podríamos resolver estas tres integrales y calcular el potencial eléctrico. Es decir, que si nosotros conocemos la polarización del cuerpo, tenemos resuelto el ejercicio y nada más la respuesta final simplemente es la integración de estas tres cantidades. El problema principal es que la polarización no se conoce de antemano. Es decir, yo no conozco la densidad de carga total del cuerpo, sino simplemente se conoce usualmente la densidad de carga libre. Esta la puedo conocer por algún método experimental, por ejemplo, en un sistema real, pero esta yo no la puedo conocer de antemano. Eso quiere decir que yo podría, ¿no es cierto?, reemplazar la densidad de carga de polarización por el vector polarización y obtener esta ecuación. Con esta ecuación se puede definir un nuevo vector, que es el vector desplazamiento eléctrico, que depende nada más de la densidad de carga libre. Entonces, el vector desplazamiento eléctrico no depende de la densidad de carga de polarización. Y esta es una ventaja matemática, digamos, para calcular un campo eléctrico auxiliar, que es el vector desplazamiento eléctrico. Lastimosamente, en el vector desplazamiento eléctrico, el desplazamiento eléctrico, como les decía, no se puede representar de una forma única en el sistema gaussiano y en el sistema internacional. Y entonces nosotros vamos a representar las ecuaciones en los dos sistemas de unidades, en gaussiano con azul y en el sistema internacional en color verde. Ahora, aparte de la divergencia del desplazamiento eléctrico que se relaciona con la densidad de carga libre, es decir, el desplazamiento, la densidad de carga libre genera un vector desplazamiento eléctrico divergente, idéntico al campo eléctrico, sí, que tiene las mismas características, digamos. Pero a diferencia del campo eléctrico, el desplazamiento eléctrico puede ser que sea solenoidal, porque no necesariamente esta cantidad es cero. A diferencia, ¿no?, del campo eléctrico cuyo rotacional sí es cero y el campo eléctrico solamente es divergente. El vector desplazamiento eléctrico, entonces, de manera general no es divergente y depende de la respuesta que tenga la materia. Es decir, depende de cómo
se polariza la materia para saber si este término es diferente de cero o no es diferente de cero. En los casos de los dieléctricos lineales, la polarización del cuerpo tiene la misma forma del campo eléctrico, por lo tanto su rotacional es cero, pero es el caso más simple de los medios materiales. Ahora, conjuntamente con estas dos ecuaciones para el desplazamiento eléctrico, vamos a tener dos ecuaciones para el campo eléctrico, donde el campo eléctrico dependerá de la densidad de carga total del cuerpo. Y es un campo que no es solenoidal, solamente es divergente. Y además, ¿no es cierto?, vamos a tener el vector polarización que se relaciona con la densidad de carga de polarización, además de una carga superficial de polarización. Entonces, estas 6 ecuaciones son las ecuaciones que se deberían resolver en principio simultáneamente para conocer la respuesta que tiene la materia ante un campo eléctrico, o la respuesta que tiene, o el campo eléctrico que genera la materia, por ejemplo. Ahora, en general, la materia se le puede representar en 3 tipos, digamos. Los materiales que se conocen como dieléctricos, es decir, ciertos materiales que tienen una polarización que se genera cuando aparece un campo eléctrico externo. Eso quiere decir que si no hay campo eléctrico externo, no hay polarización del material. Entonces, ¿no? La polarización del material depende directamente del campo eléctrico. Puede ser de una manera lineal o de una manera cuadrática o de un orden superior. Pero la polarización depende del campo eléctrico. Si no hay campo eléctrico, obviamente no hay polarización. Sí, otra cualidad que los dieléctricos no tienen ningún vector, la materia que forma los dieléctricos, digamos, no se encuentra polarizada por sí misma. En cambio, ¿no? Un paraeléctrico, digamos, la materia contiene dipolos permanentes, pero los dipolos, ¿no es cierto?, se encuentran en el material distribuidos de forma aleatoria. Y usualmente, ¿no es cierto?, el efecto se hace nulo. Ahora, cuando nosotros tenemos un campo eléctrico externo, los dipolos que ya existen de antemano en la materia simplemente van a adquirir cierta dirección preferencial, ¿sí?, y van a tener una respuesta con el material. Eso quiere decir que la polarización sigue siendo función del campo eléctrico. Pero a diferencia de los dieléctricos, el material ya contiene dipolos permanentes. En cambio, en un dieléctrico, el material no contiene dipolos permanentes y recién, digamos, la materia se polariza generando dipolos cuando aparece el campo eléctrico externo. Finalmente tenemos los ferroeléctricos, que son semejantes a los paraeléctricos, en el sentido de que en los ferroeléctricos también tienen dipolos permanentes, pero, ¿no es cierto?, pueden los dipolos orientarse espontáneamente y generar una polarización sin necesidad de un campo eléctrico. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que bajo unas ciertas condiciones, usualmente que dependen de la temperatura, es decir, para temperaturas menores que la llamada temperatura de Curie, aparece una polarización espontánea. El problema de estos materiales es que tienen una dependencia compleja con el campo eléctrico y además dependen de la historia del material en unos ciclos que se llaman ciclos de histéresis. Para materiales paraeléctricos y dieléctricos, nosotros tenemos entonces que la polarización depende del campo eléctrico a través de una ecuación como estas. No puede ser una dependencia lineal con el campo eléctrico, puede ser cuadrática, puede ser cúbica. Pero si el campo eléctrico no es intenso, usualmente la respuesta más importante es la lineal a través de una cantidad que se llama la susceptibilidad eléctrica, que de manera general es un tensor. Y, ¿no es cierto?, en el sistema
gaussiano que está en azul y en el sistema internacional que está en verde, las ecuaciones, la relación entre la polarización y el campo es diferente, siendo, ¿no es cierto?, que en el sistema internacional aparece esta constante que es la permitividad del vacío, ¿no? Muchas gracias por su atención.